Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a León. Vamos a ver una retrospectiva de la estación leonesa y sus trenes. Meijo Ferroviario se perdió por allí, por León, en el año 2009. Así era la estación de León, la fachada principal, antes de la llegada de la alta velocidad. Una de las estaciones más bonitas de toda la red española, tanto por fuera como por dentro. Una estación con muchísima historia, un nudo ferroviario muy importante del noroeste español. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Aunque la estación que vemos en las imágenes se sigue conservando, hoy en día se utiliza una estación, entre comillas, provisional, que se construyó en el año 2011. Pero vamos a centrarnos en la estación clásica, la gran estación de León de toda la vida. Una imagen de su fantástica marquesina. Una marquesina más elevada de lo normal respecto a otras estaciones, como Medina del Campo o Valladolid. La arquitectura clásica y de gran belleza de la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España. León forma parte de una encrucijada muy interesante, ya que de aquí parten líneas en dirección a Ponferrada y La Coruña y también hacia Asturias, además de tener un depósito bastante importante de material motor y una estación de clasificación, que no veremos en este reportaje, pero sí que podremos verlo en futuros reportajes y vídeos sobre León, ya que León da para mucho. Estas son las vías, dirección, Palencia y venta de baños. Al fondo del todo empieza León Clasificación. Una estación que siempre ha sido muy rica en todo tipo de material, vapor, diésel y también material eléctrico. Uno de los lugares más concurridos de la red española, aunque por desgracia León ha ido a menos con la llegada de la alta velocidad. En un principio, la alta velocidad hasta hace unos pocos años formaba un fondo de saco, pero ahora, gracias a un paso inferior bastante sofisticado, la vía del tren de alta velocidad puede cruzar León por el subsuelo. Esta es la salida, la antigua salida de la red convencional hacia Ponferrada, Asturias y Galicia, una zona ya desaparecida. Por aquí, metros más adelante, había un paso nivel bastante famoso, que también desapareció. Y pasando ese paso nivel, el depósito de material motor de León, que desgraciadamente cada vez va a menos. Llegó a ser uno de los más importantes de toda España. Se dice que el rumor es la antesala de la noticia. Se rumorea mucho que Renfe quiere unificar todos los depósitos de Castilla y León en el nuevo depósito y taller de Valladolid. Por lo tanto, León, Salamanca y otros depósitos de la comunidad, pues muy posiblemente desaparezcan. Lógico que en León haya un movimiento bastante regionalista a favor de los intereses leoneses, ya que es una provincia que cada vez está siendo más saqueada por las administraciones públicas. El centralismo que ejerce Valladolid en la comunidad autónoma de Castilla y León. Una imagen de los edificios aledaños que existieron en la estación de León.
Imagen del otro extremo de la estación, donde se puede ver con más detalle parte del edificio y el otro lado de la magnífica marquesina. También podemos ver uno de los últimos trenes diurnos que circularon por toda España. Un tren formado por una locomotora de la serie 252 y unos coches Arco. Creo que era el tren La Coruña, Vigo, Bilbao, Hendaya, que durante un tiempo fue un tren de material convencional bastante famoso. Si no me equivoco, fue el último tren de Renfe Operadora que utilizó material convencional durante el día. Aquí vemos con más detalle este tren peculiar. La locomotora de la serie 252, que cada vez están más desaparecidas, tristemente, porque ya no tienen material para remolcar, y los coches Arco, que fueron vendidos a los ferrocarriles portugueses y allí están prestando servicio. Una idea muy buena que tuvo Renfe en un principio de transformar los coches de la serie 2000 en coches Arco. Unos coches que estaban bastante bien hechos, con muy buen interiorismo, pero que por falta de mantenimiento, pues dieron sus problemas técnicos, y también por la decisión de Renfe de eliminar el material convencional de toda la operadora. Una imagen de un coche Arco de clase preferente, ya con los colores de Renfe Operadora. Muchos de estos coches de viajeros Arco, por no decir la totalidad, tuvieron de decoración original la de Grandes Líneas, una decoración parecida al color Danone que llevaban los coches de la serie 10.000, pero ligeramente diferente, y con el logo de Grandes Líneas. Los problemas técnicos solían estar en la apertura de puertas, aire acondicionado, la iluminación interior, problemas eléctricos con el cableado, pero que se podrían haber subsanado fácilmente. Por lo que me han contado, estos coches, el problema que tenían era de falta de mantenimiento. Además, se les equipó con bogies para poder circular a 200 km por hora. Algo muy común en muchos países europeos, encontrar coches de viajeros y material convencional aptos para esta velocidad. De hecho, en Alemania, en Francia y otros países europeos, los trenes de tipo expreso circulaban en líneas convencionales ya en los años 70 a esta velocidad, a 200 km por hora, con las mejores locomotoras eléctricas que había en esa década. En aquel año también llevaban poco tiempo funcionando los nuevos trenes de media distancia. Los trenes relucientes en aquella época de la serie 449 de Renfe. Como anécdota, decir que ese día estuve dándome una vuelta por el depósito de León y los operarios que había allí me llegaron a comentar que las unidades 470 funcionaban mejor que la serie 449. Esta última serie tenía mucha electrónica, mucha tecnología, pero no un rendimiento como el de las unidades de la serie 470. Y vamos allá, empezamos la retrospectiva. Locomotora 269-104 de Renfe, fotografiada en el depósito de León, el día 25 de julio del año 2006. Como hemos visto en otros vídeos de México Ferroviario, durante un tiempo, algunas locomotoras llevaron estos vinilos de Renfe Operadora, el logo y la banda morada, para poner encima del material que estaba pintado en amarillo y gris. La gran mayoría del depósito de León tuvo esta peculiar decoración, ya que los mismos operarios realizaban la implantación
de los vinilos. Una unidad de la serie 440, muy habitual en ese año 2006, las incombustibles unidades 440. La mayoría de las unidades que estaban aquí en León iban pintadas con este color de regionales. Unas unidades que se solían ver mucho en los trenes de regionales y de media distancia que iban desde León a la zona de Palencia y Valladolid. Poco a poco fueron sustituidas por las unidades de la serie 470, que son las 440 reformadas y modernizadas. La anterior imagen y esta también son del 25 de julio de 2006. Locomotora 269-108 de Renfe Mercancías. Esta todavía no había sido vinilada, pero se encontraba en muy buen estado de pintura. Se puede ver la galleta que tuvo en la década de los 2000 antes de llegar el logo de Renfe Operadora y el logo de Renfe Mercancías primigenio. Luego todo se cambiaría a partir del año 2005 y la famosa pantonización del parque motor de Renfe. En el depósito de León se podía ver mucha diversidad de material. Y seguimos con la retrospectiva. Nos vamos atrás, aún más en el tiempo. 20 de mayo de 2001. Unidad 432-012. En esos tiempos, antes de que fueran trasladados y dados de baja, muchos de ellos, se podían ver en León los famosos obispos. La mayoría de ellos, con los años, acabaron su vida en el depósito de Miranda de Ebro, y además con los colores de Renfe Operadora. Este fue uno de los últimos obispos que hubo en el depósito de León. Próximamente el monográficos de material motor, la serie 432 de Renfe. Nos vamos al 19 de febrero de 1994. Máquina quitanieves 300-103. Una máquina que tenía numeración de locomotora, con un 3 delante, serie 300. Aquí en León, en invierno, las quitanieves son fundamentales, ya que las líneas que parten de León, sobre todo hacia Asturias, la nieve está garantizada. Y además podemos ver aquí, si no me equivoco, una de las decoraciones originales que tuvieron estos quitanieves, ya que normalmente solían ser de color naranja. Y en ese mismo día estaba en León una de las primeras locomotoras de la serie 252, la 017, fotografiada en el depósito de León. En aquel año todavía funcionaban pocas locomotoras de esta serie y muchas de ellas estaban haciendo pruebas en la zona del puerto de Pajares. Como los resultados no fueron demasiado buenos en alta montaña, la serie 252 quedó relegada, se centró en los tramos llanos y de gran velocidad para remolcar trenes talgo. Aunque el rombo de velocidad de estas locomotoras era 160 km por hora, su velocidad máxima era de 220. Agosto de 1993, depósito de León. Aquí podemos ver una de las pocas unidades suizas de la serie 435 que recibió los colores de regionales Renfe. Ese año fue de transición, sobre todo la primera parte de la década de los 90, ya que fue una época donde hubo muchísimas bajas de material que se consideraba antiguo y obsoleto, y muy pocas unidades de tren y locomotoras viejas lograban tener la nueva decoración de Renfe en aquellos tiempos.
Y hablando de bajas, también en agosto del 93 se podían ver en León un montón de locomotoras de la serie 277 que ya estaban apartadas y fuera de servicio. Unas locomotoras que fueron las reinas de Pajares y también que llegaban mucho hasta Monforte de Lemos, en Galicia. Eran las reinas del noroeste español, en cuanto a material eléctrico se refiere. Todavía a principios de los 90 se podía ver una gran diversidad no solamente en León, sino en toda la red española. Hay un poco de mito sobre los años 90. Hay dos épocas claramente diferenciadas. La primera mitad de los 90 no tuvo nada que ver con la segunda, donde se dio de baja muchísimo material y se uniformizó en colores casi todas las locomotoras y unidades de tren. Unidad 432-012, fotografiada en marzo de 1992, realizando un servicio Intercity, que por el noroeste español algunas de estas unidades tenían este color. Algunos obispos llevaban los colores del largo recorrido y luego de grandes líneas. La aventura duró poco, ya que buena parte de estos obispos de la serie 432 fueron dados de baja y otros pasaron a hacer servicios de regionales, sobre todo en la zona de Miranda de Ebro y también en la zona de Cataluña. Y lo dicho, marzo de 1992, se podía ver colores nuevos, bastante chillones, y otros clásicos. Locomotora 269001, la primera de la serie, con un tren de mercancías pasando por la Marquesina de León. Esa época de transición, en la primera mitad de los años 90, se podía ver decoraciones muy variopintas y muy diversas. Luego, a mediados de los 90, pues se dio de baja muchísimo material, muchísimas series, y se acabaron los años 90 con un material escaso y además muy uniforme en cuanto a colores. En ese mismo día también se podía ver en León la 269003. Las locomotoras japonesas eran las reinas del depósito de León. Se veían también bastantes locomotoras de la serie 251, pero la mayoría iban de paso y se quedaban muy poco en la clasificación de León. Unas locomotoras que gustan mucho, pero que también tienen sus detractores. Algunos aficionados llaman a las japonesas las cajas de zapatos rodantes, pero lo cierto es que el resultado de todas las series japonesas fue excepcional. Además, la serie 269 fue una serie muy versátil, una locomotora universal que iba muy bien con trenes de viajeros, de mercancías y en todo tipo de perfiles de línea, da igual que fueran llanos o montañosos. Locomotora 277-075, también foto de marzo del 92. Las últimas inglesas, ya quedaban pocas en servicio, ya les quedaba poco para lo que se llamó en aquella época las series de las morritos. Las morritos pues eran todas aquellas locomotoras de frontal aerodinámico de la década de los 50, las inglesas, las panchorgas, y también otras locomotoras como las Alco diésel, que casi todas se dieron de baja en el mismo año, hacia 1994 aproximadamente. Si el año 1985 fue el cerrojazo de líneas, estos años 94, 95, en la década de los 90, se puede hablar de la gran masacre ferroviaria, ya que se dieron de baja muchísimas locomotoras, material rodante y un montón de automotores y de unidades eléctricas. Y además no hubo reposición con material nuevo. Fue también una mala época para el ferrocarril español. Locomotora 269078, en cabeza del tren rápido Gijón-Madrid.
Año 1982. Nos vamos más atrás en el tiempo. Ahora vamos al año 80. Locomotora inglesa de la serie 277-058, cuando todavía se podían ver, en su gran apogeo, a estas locomotoras de origen británico. 2 años después, la llegada de la serie 251, una de las más potentes de la historia de Renfe, condenó a las locomotoras inglesas prácticamente a dejar los grandes trenes que circulaban por el puerto de Pajares y quedaron en un segundo plano. A partir de ese relevo, era muy habitual ver a las locomotoras inglesas de la serie 277 con trenes ómnibus, con coches de la serie 5000 y 6000. Año 1970, una unidad de la serie 439 en la estación de León. Todavía se podía ver, en esos tiempos, material que venía de la década de los 50. Y además, fueron unidades que con el tiempo fueron modernizadas y estuvieron funcionando hasta finales de la década de los 80, incluso algunas hasta principios o mediados de los 90. De hecho, creo que el último servicio que hicieron estas unidades fue un Palencia-Valladolid allá por el año 94-95. En León siempre se han visto sorpresas. Si antes veíamos una locomotora de la serie 252 que luego no rodó mucho por la zona, aquí vemos una de las Panchorgas, una locomotora de la serie 278-019 en León en octubre de 1955, seguramente haciendo algún tipo de pruebas, ya que estas locomotoras operaron en el depósito de Alcázar de San Juan y su radio de acción fue sobre todo por la zona de Andalucía y el desfiladero de Despeñaperros. Fantástica imagen. Aunque la foto es en blanco y negro, se puede ver que era su esquema original, antes de que recibieran, años después, el color verde de tracción. Ese mismo día, Carl Birch, un magnífico fotógrafo, pudo hacer esta fantástica estampa, una Panchorga al lado de una locomotora Santa Fe. Si no me equivoco, la única locomotora de vapor que tuvo 5 ejes acoplados. Fantástica imagen. Vamos atrás en el tiempo, ya en el año 1955, donde se fusiona la tracción eléctrica con el vapor. Estas locomotoras de vapor Santa Fe, en un principio, se especializaron en pesados trenes carboneros de mercancías, ya que la orografía del terreno era bastante difícil y hacía falta tracción vapor de lo más potente que había en el parque de Renfe. Y última imagen del vídeo. Locomotora 241-4040 de Renfe, fotografiada el 24 de septiembre de 1955. Aunque la tradición de León en tracción eléctrica es muy grande, también hubo vapor, y vapor del bueno. Habrá más vídeos de León, porque León es mucho León, y además muy ferroviario. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo vídeo.